Hola, ¿qué tal, diseñadores gráficos? El día de hoy tenemos un tema súper importante que trata de las 5 preguntas más importantes que sí o sí deben de estar en tu brief. Son preguntas que en muchas ocasiones no consideramos, en muchas ocasiones no sabemos qué introducir dentro de este documento, así que si necesitas ayuda, este video es para ti. Sin más, vamos a ello. Las 5 preguntas que deben estar sí o sí en tu brief. Iniciamos con la pregunta número 1, que sería: ¿cuál es la historia y futuro de la marca y el negocio? Cabe señalar que este brief está enfocado mucho más a la creación de una marca, a la creación de un logotipo nada más o una identidad visual. Entonces, lo que tú debes de entender con la historia y futuro de la marca es de dónde surge este negocio, de dónde parte esta idea de crear una empresa, de crear una marca como tal, y además cuál es el futuro de este negocio. Si el día de mañana este negocio en 3, 5 años se va a convertir en una cadena de restaurantes, en una franquicia, tú tienes que ser muy claro con preguntar cuáles son estas futuras necesidades, porque tú no puedes adivinar o prever cuáles van a ser los objetivos dentro de ciertos años. Y esto cambia radicalmente las posibles necesidades que este proyecto va a tener desde cero. Además, te tienen que comentar la descripción de sus productos, de sus servicios, ya que en muchas ocasiones dentro de esta pregunta suelen surgir las grandes ideas que al final van a conectar con el concepto final, bajado en un símbolo, bajado en una tipografía que conecte sí o sí con estas bases de lo que es el proyecto. Así que esencialmente nunca olviden esta pregunta. Como pregunta número 2, ¿qué desean transmitir? El cliente y tú deben de entender que la marca debe conectar sí o sí con alguna de estas palabras, con alguno de estos conceptos, ya sea que la marca quiere transmitir que sea más clásica, moderna, elegante, disruptiva, tecnológica. Entonces es muy importante tener estas palabras a la mano dentro del brief para que el cliente lo vea muy visualmente y entienda que debe de ir por uno de estos caminos, ya sea contrastarlo en clásico moderno, infantil, juvenil. Debe de ser muy fácil de entender, muy práctico. Créanme que el día de mañana esto les va a facilitar la decisión final. Imagínate la elección de la tipografía con un concepto tecnológico, ¿no? Ya me dirás que la tipografía no es lo mismo elegir un proyecto que se destina a un público infantil, ¿no? Entonces creo que es muy fácil de entender la necesidad de esta pregunta, así que nunca la olvides también dentro de lo que es tu brief. Pregunta número 3, y particularmente para mí la más importante: ¿quién es la competencia? ¿Y por qué digo que es la más importante para mí? Principalmente porque yo realizo un análisis, hago un análisis de mercado, incluso nada más para un logotipo hago un análisis visual. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Como bien aparece aquí visualmente. ¿Qué es lo que debo de entender? Nuestras oportunidades, ¿en base a qué? En base a tipografía, en base a los colores, en base a lo que está haciendo la competencia en el símbolo. Nosotros no debemos de adivinar qué está haciendo la competencia o qué probablemente le puede beneficiar al cliente. Claro que no. Lo que tú tienes que hacer en cada uno de tus proyectos es investigar a la competencia. Investigar qué colores están usando. Si toda la competencia está usando el color azul, por obvias razones, tú no vas a ir a proponerle al cliente un proyecto que lleve el color azul. Si toda la competencia está usando una tipografía script que se ve mal lograda, que se ve de baja calidad, tú no tienes que ser el diseñador que va por este mismo camino. Si estás viendo que tu análisis arrojó que esta tipografía está mal lograda dentro de este nicho, por obvias razones nosotros vamos a venir a elegir una distinta. Podría ser una sans serif, serif, slab serif, pero tú ya traes este sustento que en mi caso el cliente siempre tiene que autorizar antes de siquiera comenzar a diseñar algo dentro del proyecto. Incluso nada más haciendo un logotipo, mi cliente siempre tiene que autorizarme la elección del estilo de la tipografía, de ideas que vamos a realizar para el símbolo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tienes que entender cómo podemos diferenciarnos, ya que es esencial que dentro de la pieza más simple que es un logotipo de una marca, tienes que tener un concepto, tienes que tener alguna idea que nos vuelva únicos. El error más grande es siempre colocar lo que venden en el logotipo. Si van a hacer una pizzería, colocan un pedazo de pizza. Si van a vender tenis, ponen un tenis.
Si van a tener una lavandería, ponen un gancho de ropa, una camiseta. Ese es el total error muy tradicional en un diseñador junior, en un diseñador novato. Tú tienes que ver este análisis que ya te comenté y proponer ideas adecuadas a la diferenciación que estamos buscando. Te pregunto, ¿Apple vende manzanas? Claro que no. Lo que realmente dice lo que vendes es el marketing, el contenido, tu sitio web. Pero el logotipo no tiene que decir lo que vendes. Entonces, si el cliente ya trae alguna idea de algún concepto, algo que ya tenga de raíz, es mejor que tomes esas ideas o que tú le propongas en base al análisis para que el día de mañana tengas esta autorización y que no te avientes un round con el cliente de pensar si le va a gustar o no. Realmente yo hago una sola propuesta, no hago 3 porque el cliente probablemente entre en un mayor problema no saber cuál elegir y qué le gustó de cada uno. Yo hago esta investigación y entrego una sola propuesta con todo este análisis ya autorizado. Y además es importante que el cliente te diga qué marcas le inspiran, ya sea del nicho, ya sea de algo que no tenga nada que ver, ya que esto nos sirve en gran medida para saber el estilo tipográfico que le gusta o el uso de los colores. En fin, esto siempre es de gran utilidad en el momento en el que ya estamos trabajando el proyecto. Como pregunta número 4, ¿quién es el público objetivo? Y aquí vamos a entrar en una gran controversia, ya que en mi caso, cuando diseño nada más un logotipo, no hago una investigación, un desarrollo completo de un buyer person, de un público objetivo. Realmente lo que pregunto es algo muy básico, saber si el público al que nos vamos a dirigir es un público joven, tiene gustos clásicos, modernos, lo que ya vimos con una pregunta anterior. Pero en el caso que estés creando una marca, aquí te dejo 4 puntos, los más esenciales, que es entender la demografía, dónde está situado este cliente, cuántos son sus ingresos, sus necesidades, cuáles son sus problemas, sus puntos de dolor. Estos son los puntos más importantes, pero créeme que hay muchos más que tienen que ver con el lado tecnológico, en qué plataforma opera. Además de estos 4 puntos, existen muchos más conceptos que sí o sí tienes que entender de tu público objetivo. Por ejemplo, no es lo mismo crear una estrategia en base a Instagram, a ir a todo lo contrario, a una red como LinkedIn, TikTok, crear un podcast, crear una newsletter. Es por ello que la investigación es clave en este tipo de proyectos. De desarrollar una marca entera, tienes que entender cuáles son los miedos, qué lo motiva a comprar, cuál es la manera habitual que tu cliente compra, ya sea en línea, de manera tradicional. Entonces son muchos puntos que aquí no vamos a tocar, pero estos son los principales que tienes que entender. Y por último y más importante, ya para cerrar con estas 5 preguntas, ¿qué elementos quieres ver en tu proyecto? En muchas ocasiones el cliente ya trae ciertas ideas, ciertos conceptos, y sí, hay que tenerlos en cuenta. Es muy importante que si el cliente ya trae ciertas ideas, hay que respetarlas, pero en mi caso siempre hago este estudio, este análisis para ver si realmente estas ideas que tiene funcionan, si estos conceptos, incluso los colores, conectan con el público objetivo y además nos diferencian de la competencia, está más que bien ejecutado. Pero por otro lado, si la idea, los conceptos que trae tu cliente no conectan o no nos logran diferenciar de la competencia y yo traigo nuevas propuestas, realmente el cliente en la mayoría de mis casos siempre entiende el beneficio del porqué de estas elecciones cuando ven un análisis. Incluso, como ya les comenté, en solamente hacer un logotipo también hago un pequeño análisis de colores, tipografías, la parte visual, elementos que usan, iconos, la fotografía. Toda esta investigación te da un gran respaldo, el día de mañana te avala para que en el momento en que tú presentes el logo y todas estas aplicaciones, su sistema visual, el cliente entienda, ok, sé de dónde vienen estas selecciones, sé por qué eligió esta tipografía, sé por qué eligió este estilo de fotografía. Y el cliente queda más que satisfecho con solamente una propuesta bien enfocada, bien realizada y bien estructurada. Entonces, con esto finalizamos con estas 5 preguntas que sí o sí tienen que estar en tu brief. Fue un video que hice en motivación a estos diseñadores que en mi TikTok me comentaban, oye, ¿y tú qué preguntas en el brief? O no sé qué hacer con el brief. Créanme que el día de mañana metiendo estas 5 sencillas preguntas les ampliará el panorama de sus futuros proyectos, les dará un camino que seguir y créanme que los clientes lo van a entender. Así que muchas gracias, pónganlo en práctica y nos vemos en un nuevo video. Saludos.